Hola, hola. Ujú. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? De mi parte, usted lo sabe, muy bendecido al poder saludarle en esta mañana de sábado a través de este medio. Una mañana de sábado, insisto, es el último del mes, es 30 de mayo del 2026. Agradecemos por su vida, por acompañarnos en este tiempo devocional, palabra de esperanza. Sea usted bienvenido. Desde las instalaciones de la Iglesia Bíblica Torrefuerte estamos más que listos para orar y pedirle al Señor de esta manera que nos guíe a través de su palabra. Le invito a hacer esta oración. Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, tus hijos, Señor, la gran familia Torrefuerte, nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, Señor, a través de su bendito nombre que te agradecemos por este día, por esta mañana que podemos disfrutar. Y lo hacemos, Señor, por estar en ti, por estar en tus manos, por ser tus hijos, Señor, a través de la fe en Cristo Jesús y su sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Queremos pedirte, humildemente lo hacemos, Señor, que nos conduzcas a través de tu palabra, en la reflexión que haremos en ella, Señor, para seguir creciendo, conociéndote más, adorando, Señor, en la medida en la que lo necesitamos. Te agradecemos siempre, Señor, por esta oportunidad que nos das. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pues la cita es justamente la que se tomó como base, o de hecho en la que se fundamentó la predicación del domingo pasado. Claro, en este momento, en esta ocasión, por cuestión de tiempo, nos centramos solamente en el versículo inicial del capítulo 5 de Gálatas. Usted recordará si es que nos acompañó en esta prédica, ya sea en vivo o a través de alguna de las transmisiones. La palabra del Señor en Gálatas 5:1 dice: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y vamos a enfatizar en esta expresión: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vamos digamos, a recordar o a repetir el mensaje del domingo. Vamos a profundizar en otro de los matices que esta enseñanza nos da. Dice: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es interesante saber o analizar, recordar en el presente que el la estructura penitenciaria de los países, ¿verdad? Las cárceles, por decirlo de una forma más familiar, tienen como propósito reintegrar a la sociedad a las personas que tuvieron que pagar una condena por, por algún hecho ilícito, por algún crimen, por alguna falla a la ley. Y le digo, lo interesante es ver, hablando de lo cercano, de lo que está más a nuestra mano, por decirlo así, que es preocupante, en algunos casos alarmante, el nivel de reincidencia que hay en este sistema que procura que no exista tal caso. O sea, vamos a aprisionar a una persona para establecer a través de este tiempo un proceso en ella, en esta persona, para que al terminar su condena pueda reintegrarse a la sociedad de una manera diferente a aquellas conductas que le llevaron a ser encarcelado. Sin embargo, insistimos, es preocupante que, por ejemplo, en México, como país, 3 personas, el porcentaje es de 34%, pero cerrémoslo de esta forma, para hacerlo más palpable, más tangible, más práctico. 3 de 10 personas regresa, reincide. Y argumentos los hay, ¿no? Salimos y no encontramos trabajo, pues tenemos que volver a delinquir, nos vuelven a encerrar. Ese básicamente viene siendo el argumento, no el único como para que suceda esto. Generalmente es más por la forma de pensar que le llevó a la persona a pisar la cárcel, que se mantiene, por más que fue un proceso que evitó que esto sucediera,
que busco un reseteo, un cambio. Hay un porcentaje grande en donde no se opera esto, no se da ese cambio. Y entonces por lo mismo vuelven, decimos, ¿verdad? Comúnmente, vuelven a las andadas. Entonces, 34% es como para pensarlo, porque, o para preocuparnos, porque es una sumatoria a los nuevos criminales. Entonces, imagínense de qué panorama estamos hablando. Ahora, en Estados Unidos toma dimensiones rayando en lo alarmante. En algunos estados de la Unión Americana, el nivel de reincidencia es del 68%, 7 de cada 10. Ahí hay algunas variantes a considerar. El porcentaje se reduce drásticamente cuando se habla de personas que reincidieron en menos de 3 meses. Pero ese 68% del que yo le hablo es de personas que pisan una cárcel al menos por segunda vez. Entonces, ¿qué sucede? Por eso dice aquí la palabra del Señor, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No te conformes, no estés tranquilo con la forma de vida que llevaste antes de rendir tu vida a Cristo. O al menos eso fue lo que creíste y dijiste. De hecho, difícilmente abrigaríamos en el corazón la posibilidad de que una persona realmente ha nacido de nuevo, realmente ha sido regenerado por el Espíritu Santo, realmente ha sido sellado con el Espíritu Santo, si no vemos ningún, digamos, indicativo de cambio, ¿no? Suele pasar. Estamos hablando de un crecimiento aletargado, de un proceso de 2 pasos hacia adelante, 2 para atrás, 1 para adelante, 2 para atrás, 3 para adelante, 2 para atrás. Una vida que no se está caracterizando justamente por un crecimiento consistente y que en Cristo sí podemos desarrollar, podemos palpar, podemos disfrutar. ¿En qué medida? En la medida en la que rendimos nuestra vida a Él, a su señorío. Por eso en la salvación es tan importante considerar estos dos conceptos. Cristo es nuestro Señor y Cristo es nuestro Salvador. Y bueno, entonces, hablando de lo que planteábamos al principio y de la vida espiritual, tengamos sumo cuidado de no estar viendo como normal, viendo como natural, al menos en ciertos renglones de nuestra vida, una reincidencia. Es importante detectar, lo decíamos el domingo, aquellas áreas en las que nosotros estamos comprendiendo que queremos seguir llevando el control, hablando de nuestra vida, cuando el timón, el volante, completamente debe ser otorgado, cedido al Espíritu Santo, cedido al señorío de Cristo, cedido a Jesús mismo. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto lo vamos a ver de una manera, lo vamos a leer de una forma superficial si no entendemos lo que es libertad. Muy diferente al concepto de libertinaje. Libertad en Cristo no es, lo repito, libertad en Cristo no es, escoge lo que quieras, haz lo que te guste. Total, no hay consecuencias. Para nada ese es el concepto que asumimos los que creemos que siendo hijos de Dios podemos vivir ahora pues como sea. Total, ya somos sus hijos. No. Debe haber un fruto de una verdadera conversión. Gálatas 5, bastantes versículos más adelante, el 22 y 23, declara cómo vive un libre en Cristo, más el fruto del Espíritu es. Entonces, alguien que está libre en Cristo experimenta amor verdadero, fe auténtica, gozo real, en fin, los 9 matices del fruto del Espíritu son una realidad creciente, consistente, no tan acelerada como nosotros quisiéramos, pero vaya, es palpable, ¿no? Entonces, libertad no es, puedes elegir lo que quieras, hacer como quieras, total no pasa nada. No, hay situaciones, la Biblia las muestra, en donde debemos tener cuidado de no estar saliendo de la libertad que en Cristo sí podemos disfrutar incluso. Entonces, ¿qué sí es vivir libre en Cristo? ¿Qué sí es libertad en Cristo?
libertad, qué hermoso esto, para poder rendir nuestra voluntad a la de Dios, a la de Cristo, a la de Jesús. Libertad en Cristo es poderle decir, Señor, no a mi modo, elijo que sea el tuyo. Y, ojo con esto, rendir nuestra libertad a Cristo y gozarnos en ese hecho, en ese acto. Sí, porque estar haciendo la voluntad del Señor, so pena de que me reprenda, no, digamos, es lo más plausible. Es rendir nuestra voluntad al Señor y gozarnos en ese hecho. Señor, al principio no me quedaba claro, no me convencía de por qué hacerlo así, pero por fe dije, Señor, es a tu modo y qué hermoso es poder, como dice la palabra del Señor, comprobar que tu voluntad es agradable y es perfecta. Rendir o ser esclavo, ser libre en Cristo, ahorita verá por qué me estaba yo confundiendo en la terminología. Ser libre en Cristo es poder tener la capacidad de desarrollar un ministerio 24/7. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de ministerio? Un servicio específico dentro del cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo y la proyección, la proclamación del Evangelio. O sea, las dos cosas deben ir de la mano. Pero imagínese un ministerio 24/7, significaría que está usted entonces los 365 días del año, las 24 horas de cada uno de estos días, desarrollando un ministerio. Sí, de eso se trata. Eso puede usted disfrutarlo, puedo yo vivirlo plenamente, crecientemente, conceptualizando, estoy libre en Cristo para hacerlo así. ¿Un ministerio 24/7? Sí, claro, cuando entendemos que interceder por los demás es ministrar. Cuando entendemos que proclamar nuestra fe en Jesucristo en el vecindario, dentro de la familia, lo hace posible. También, por ejemplo, el hecho de exhortar, por ejemplo, aconsejar, animar a alguien en la fe. O sea, sin horario, en cualquier momento, todo el tiempo, podemos desarrollar un ministerio, algo que edifica el cuerpo de Cristo, algo que hace que el Evangelio siga trascendiendo. Somos libres para poderlo hacer. Tenemos la capacidad en Cristo. No, obvio, no en nuestras fuerzas. Y, digamos, de manera ya para ir concluyendo la reflexión, ser libre en Cristo es vivir como un esclavo de Cristo. Suena paradójico y ahorita trataré de explicar por qué. La libertad en Cristo a usted y a mí nos constituye ya no en esclavos del pecado, esclavos del mal, esclavos de nuestras pasiones. Hay la presencia de todo esto en nuestra vida, sí, pero ya no hay un dominio. Gracias a Cristo. Entonces ya no somos esclavos de todo esto, pero en automático y de manera natural, cuando se es sincero en la fe en Jesucristo, nos constituimos en esclavos de Cristo. Entonces, el domingo decíamos, ¿eres libre o eres esclavo? Hoy lo decimos de otra manera, ¿eres esclavo del diablo o eres esclavo de Jesucristo? Y qué hermoso es serlo de este segundo, de nuestro Señor Jesús. La palabra del Señor, ese es un dato que vale la pena conocerlo o de recordarlo, si ya lo sabe, pero más aún de tenerlo presente siempre. La palabra esclavo, hablando de nuestra relación con Cristo a partir de nuestra comunión con Cristo, aparece 126 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra doulos, esclavo, sin maquillaje, sin adorno, así lo dice el griego. 126 veces. Ahora, solo algunas de esas 126 veces, a 126 réstele 115, y esa es la cantidad, pequeña por cierto, en donde se mantuvo en inglés y en español el concepto esclavo, para hacer referencia a nuestra esclavitud al mal, al pecado, antes de ser renovados por el Espíritu Santo, regenerados por Él. Entonces, ¿qué pasó ahí?
que en las traducciones siglo XV, siglo XVI, para que este concepto no impactara, quiero decir, no chocara al intelecto, al oído, pues estábamos hablando de una época en la que la esclavitud era o fue mal conceptualizada, es decir, fue conceptualizada abusivamente. Entonces dicen siervo como una derivación, pero la palabra del Señor, Nuevo Testamento, a usted y a mí nos está diciendo, eres ya esclavo de Cristo. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Por eso creo que se entiende el por qué se plantea como siervo. La versión de las Américas hace más justicia en el proceso de traducción y lo menciona más veces así. No todas en las que aparece la palabra doulos, pero esa es la cuestión. Esclavo. Ay, no me gusta la palabra. Pero ¿qué tal si la tornamos hacia Cristo, hacia su señorío? Nuestro Señor Jesucristo es un amo perfecto en amor, perfecto en sabiduría, perfecto en justicia, perfecto en todo. Entonces, sí que conviene rendirnos a Él. Sí que conviene entender que nuestra vida le pertenece a Él. Y de esta forma, fíjense qué interesante, y con eso terminamos. De esta forma, nosotros, en esa, digamos, situación que la física nos enseña, de que un espacio no puede ser ocupado al mismo tiempo por dos objetos, entonces qué interesante y atrayente incluso es que podemos alimentar nuestra mente, por ende nuestro corazón, de la palabra del Señor, más que de cualquier concepto en las noticias, en la internet, en cualquier otro ámbito humano. Que nuestra mente sea esclava de la palabra del Señor en cuanto a conocerla, en cuanto a estudiarla, pero claro está, más en cuanto a obedecerla. Concentrarnos en ello y no en todo lo que nos pueda distraer, que muchas veces viene siendo el caso. Estamos pensando más en conceptos del mundo y cómo lo dice el Señor y cómo lo quiere mi Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos dices en ella, Señor. Muchas veces nuestro corazón no se siente cómodo, varias veces no se sentirá cómodo de lo que tú nos digas. Pero que podamos, Señor, asumir que siempre será con amor, siempre será buscando nuestro crecimiento, siempre será buscando, Señor, glorificar tu nombre con nuestra obediencia. Siempre será, Señor, pues deseando que a través de una transformación en nuestra vida, otras almas también se rindan a tu señorío, se tornen en esclavas de Cristo Jesús, no solamente el Creador, sino sustentador de todo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Estamos por terminar con este tiempo devocional. Nos gustaría en esta ocasión, sin entrar en detalle, lo cual a veces pues podría, al menos de mi parte, que no soy muy bueno para recordar horarios, lugares, etcétera, tenemos que apoyarnos siempre en un dispositivo, en una agenda. Hermano, mi recomendación es cheque las redes sociales de nuestra iglesia siempre, y eso sí, lo puedo asegurar, va a encontrar usted una actividad en la que se puede involucrar, ya sea para servir o ser ministrado por parte de nuestro Señor. Vamos a hacer justicia de las personas que el sábado anterior amablemente nos dejaron un saludo o una reacción. En el tema de las reacciones, esto es los deditos arriba o el abracito, etcétera, tenemos y con gusto mencionamos a nuestra hermana Elena de la Torre, a Alicia Torres Camba, a Victoria Texcalpa, creo que así se pronuncia, a María Cárdenas, a Angélica Paredes y al fin un varón, Luis I.B. A todos ellos, gracias por sus reacciones. Hemos dicho, nos motiva
que así lo hagan y nos impulsa a tratar de hacerlo cada día de mejor manera. Y saludos que nos dejaron de una forma muy amable nuestra hermanita Patricia Arciniega, Esther Mendoza, Rosy Goitia, Irma, no es cierto, Lorena Rosas, ahora sí, Irma Argüelles, Fabi Toriz, Vicky Rogerio, Eunice Xochicali, entre otros hermanos, a los cuales les enviamos un fuerte abrazo, claro, todo esto con todo respeto, y deseando como siempre que el Señor, ese plan que tiene en su corazón para usted y sus seres queridos, usted lo disfrute, nosotros nos sujetemos a Él y de esa forma, pues, rendirle a nuestro Señor la obediencia, la gloria que Él merece. Vamos a quedar despedidos, ya habíamos orado, que el Señor le bendiga de una forma muy especial en este sábado.